Muy buenos días. Dios nos bendiga a todos. Hoy damos gracias a Dios por este día tan hermoso, tan precioso, por el sol, por la lluvia, por el aire. Damos gracias por todo. Vamos a leer Isaías 65 y luego oramos. Dice Isaías 65, verso 1. Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Señor, damos gracias a ti por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos hablas, Señor, y tú estás, Señor, con tus brazos abiertos, Señor, esperando que nosotros nos arrepintamos y vengamos a ti, Señor, que te busquemos de corazón, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra de Isaías 65, versos 1 y 2, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra desobediencia, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Y ayúdanos y enséñanos, Señor, a obedecer tus mandatos, Señor, a seguirte, a servirte, Señor, y a estar atentos, porque tú estás conectado con nosotros y somos nosotros quienes nos desconectamos. Gracias te damos, Señor, porque tú hoy nos hablas como siempre, Padre, que te escuchemos y obedezcamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos la bienvenida a todos a nuestra reunión dominical vía internet. Dios les bendiga. Ya imagínense, noviembre, es increíble, ya en el penúltimo mes, que sea un mes de bendición, de salud y de sabiduría para todos. Ok, entonces pues comienza noviembre. ¿Cómo vamos a pasar noviembre? Guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Realmente tenemos que entender que solamente de la mano de Dios vamos a salir adelante de esto, que es tan incierto todo lo que estamos viviendo, no solamente el peligro del COVID, sino todo lo que tiene que ver con la economía, con la paz del país, con las situaciones familiares, son tantas cosas, pero guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia ejemplar de su Hijo, estoy seguro que llegaremos a feliz puerto. Amén. Bueno, todo esto pues sabemos ha sido inspirado por la palabra de Dios, Tesalonicenses 3:5, que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de su Hijo. Entendemos que el amor de Dios es algo que no es fácil humanamente. En fin, el tema hoy no es el amor, pero sí debe ser nuestra inspiración cada día para seguir adelante. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces. Hemos venido viendo ¿y Jesús para qué se conecta? Ya vimos con quién se conecta, cómo se conecta. Ahora estamos viendo ¿y Jesús para qué se conecta? Porque ya vimos que Él se conecta con todo el mundo, pues se comunica, pues estamos utilizando para los que llegan de pronto por primera vez a nuestras enseñanzas, estamos usando este término conectarse porque estamos en conexión ahora, ya la comunicación depende de las conexiones, entonces simplemente es un juego ahí de palabra. Realmente el Señor ya vimos que utiliza muchos medios, la Biblia, el Espíritu Santo, la iglesia, de otras personas, qué canciones, qué películas, qué sueños para algunos. Y ahora estamos tratando de contestar la pregunta, ¿y Jesús para qué se conecta? ¿Para qué se comunica con nosotros? Entonces aquí tenemos que ir a la palabra de Dios. Es claro que Dios se ha comunicado con nosotros, digo, con el ser humano, desde siempre. Uno lee el Génesis y tan pronto Dios creó al hombre y luego a la mujer, pues se comunicó con ellos, les dio instrucciones, los bendijo, les puso una tarea que era cuidar de toda la creación. Y, y vemos cómo el hombre es quien una y otra vez ha roto esa comunicación. ¿Recuerdan? Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió. Y fue Dios el que dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y así ha sido siempre, así ha sido contigo.
es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo el que busca comunicarse, conectarse con nosotros, porque bueno, o afortunadamente, cada vez que tenemos un problema, una enfermedad, ahí sí corremos a comunicarnos con el Señor, mientras que el Señor se comunica con nosotros si le obedecemos, si le desobedecemos, que es como todo el el tiempo, tiempo. él busca la comunicación, es él el que toma la iniciativa. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor, vamos entonces a Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, Marcos 1, 14, 15, ahí está. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Entonces vemos aquí cómo que Jesús estuvo anónimo, digámoslo así, hasta cuando Juan fue arrestado. Entonces el Señor aparece en escena, digámoslo así, y dice ahí en Marcos, capítulo 1, pues en el primer capítulo de Marcos, que el Señor entró en Galilea. Recuerden que Galilea no era una ciudad, ¿no? Galilea era una provincia. Y él fue a todos esos pueblos donde había sinagoga, porque estaban lejos de Jerusalén, del templo. Entonces en casi todos los pueblos con cierto buen número de habitantes había sinagoga. Y entonces dice ahí que el Señor entró ¿a qué? A predicar. ¿Y qué es eso? A comunicarse, a traer un mensaje. Pues no había WhatsApp, no había Facebook, no había vallas, no había nada de los medios de comunicación que nosotros conocemos masivos, periódicos, radio, no había nada de eso. Él tenía que ir lugar por lugar. ¿Y a qué? A predicar la buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Dice que por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. ¿Y cuál era ese tiempo? Pues el Mesías había llegado, el reino de Dios se estaba acercando, pero había un compromiso, había una condición, el arrepentimiento. El viernes, en el cierre de nuestra convención, un pastor norteamericano, no recuerdo su nombre en este momento, nos enseñaba el verdadero significado de arrepentimiento, y el significado de arrepentimiento es cambiar mi rumbo y tomar camino hacia Dios, buscar acercarme a Dios. Por eso es necesario el arrepentimiento todos los días, porque no siempre tú y yo estamos caminando en pos del Señor. Y bueno, entonces nosotros ya tuvimos, recuerdan, un bosquejo con ustedes, que decíamos para qué se comunica, para qué nos contacta. Entonces lo primero que vimos es que se contacta para llamarnos, y lo segundo que vimos hace 8 días fue para enseñarnos. Nos llamaba ¿qué? Al arrepentimiento, a ser sus discípulos y a hacer sus discípulos, y veíamos algunos de esos subpuntos. Al arrepentimiento pues nos llamaba a que reconozcamos nuestra condición. Segundo, a que cambiáramos nuestra manera de pensar, para que cambiáramos nuestra manera de actuar, y que en verdad nos llama todo el tiempo a que tengamos frutos de arrepentimiento, es decir, que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida vaya cambiando. También vimos que nos llama a ser sus discípulos, porque Jesús es la luz del mundo y Él quiere que nosotros seamos luz. Y también nos llamaba a ser discípulos, alimentándolos y cuidándolos, pero también enseñándoles a obedecer, es decir, dándoles ejemplo de obediencia. Eso fue lo que vimos hace 15 días, creo. Y hace 8 días vimos para enseñarnos, se contacta a Jesús. ¿Qué nos enseña? Acerca del reino y acerca del amor. ¿Qué nos enseñó o vimos que enseña hoy día? No solamente cuando vino, sino que nos enseña hoy a través de la palabra y el Espíritu Santo: la obediencia y el servicio, la ley, la oración, el ayuno y el regreso del Señor. Eso en cuanto al reino. Claro que hay muchas más enseñanzas. Yo no pretendo en una prédica de menos de una hora, Dios permita, meter todas las enseñanzas de Jesús. ¿Qué nos enseñó también o nos enseña acerca del amor? Primero, el amor de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. También en la convención nos hacían ver que también debemos amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Y en esto de amar al prójimo, el Señor nos mostraba la importancia de el dar, el perdonar y el reconciliarse. Todo eso por amor a Dios y por amor al prójimo. Bueno, pero pues eso fue lo que ya vimos, y pues no vale la pena que nos demoremos más, porque hay que avanzar con la tercera parte. La tercera parte es lo que vamos a ver hoy.
El Señor se comunica con nosotros para cuidarnos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver 4 puntos en que Él se mueve para cuidarnos o en los que se enfoca para cuidar de nosotros, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra salvación, en cuanto a lo que tiene que ver con las promesas del Espíritu Santo, nos cuida, nos advierte sobre los falsos maestros y las falsas doctrinas, y también nos cuida, por supuesto, a través de la sanidad divina. Pues bien, eso es lo que vamos a tratar de compartir en esta mañana, y espero y le pido a Dios que podamos terminar con todo. Entonces, ya vimos que el Señor viene para cuidarnos. En Juan capítulo 17, versículos 9 al 15. Vamos a la palabra. Juan 17, 9 al 15, recordando que es el momento, en ese capítulo está consignada esa oración hermosa que hace Jesús al Padre por nosotros. Esa es una clara muestra contundente de que Él nos cuida, porque mira, Él es Dios y le pide al Padre, Dios Padre, por nosotros, porque Él dice ahí que no es solo por los que estaban ahí con Él, sino por todos aquellos que a través de estos creyeran. Pues ahí estás tú y estoy yo. Pero vayamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículos 9 al 15. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Ven cuántas veces habla aquí, por lo menos en esta traducción, de protección, de proteger? Y muy claro dice, estamos en el mundo, pero él pide que seamos protegidos del maligno. Mira, el versículo 10 está tan claro. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Es decir, Jesús tiene muy claro que tú y yo somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Dios. Entonces, Jesús, como se va, aunque él sabe que viene el Espíritu Santo, ¿cómo se va? Le está pidiendo al Padre, si me acompañan al versículo 11, a ver si nos podemos devolver al versículo 11, dice muy claro, ahora protégelos con el poder de tu nombre. ¿Y cómo nos protege hoy Dios con el poder de su nombre? A través del Espíritu Santo, a través de la palabra advirtiéndonos, a través del Espíritu Santo hablándonos, confrontándonos, guardándonos muchas veces de maquinaciones demoníacas, de gente que nos quiere hacer daño, aún como vamos a ver al final de los problemas de salud. Entonces, aquí está muy claro. Entonces, en el versículo 11 habla de que los proteja. Señor, protégelos. Luego dice en el versículo 12, durante el tiempo que estuve aquí, ¿qué dice? Los protegí con el poder del nombre que me diste. Es que, a ver, la protección de Jesús no es mágica, pero la protección de Jesús es divina, es celestial, porque el nombre de Jesús es el Mesías, el Salvador, el Adonai. Entonces está diciendo, por ese poder que recibí a través de mi nombre, de lo que significa, los cuidé para que ni uno solo se perdiera. Bueno, dice, hay una excepción, ¿no? La excepción de la regla. Pero, como decía mi esposita y recalcaba, él le pide al Padre
que los protejas del maligno. ¿Recuerdan la oración que Jesús nos enseñó, que veíamos el jueves al final? Y guárdanos de caer en tentación. Esa es la protección de Dios. ¿Y cómo nos guarda el Señor? Mostrándonos los peligros de desobedecerlo a través de su palabra. Él no nos puede proteger amarrándonos, porque sería un Dios tirano, no sería un Dios de amor. Porque a veces queremos echarle la culpa. Ay, Señor, ¿tú por qué me permitiste pecar? No, él nos advierte. ¿Recuerdan desde Deuteronomio? Les he puesto el camino de la vida y de la muerte. Por favor, Elijan. elijan. Ustedes escogen la vida o la muerte. Entonces aquí vemos claramente que Jesús clama al Padre por sus seguidores. Jesús clama al Padre por los que en ese momento estaban con Él y los que estamos ahora con Él. Porque estando unidos a Jesús, lo decía ahorita, quien a la vez es uno con el Padre, pues estaremos, ¿sí?, en el estado perfecto. Porque si Jesús está en unidad espiritual con el Padre, porque Dios es espíritu, Jesús está en el trono, pero no entendemos porque Dios es omnisciente y ahí nos enredamos. Pero el Señor Jesús es uno con el Padre y Él está diciendo ahí, si ellos están unidos a mí, estamos bien. Ese es el estado ideal, porque estando unidos a Jesús, estamos en el estado perfecto. Al estar unidos en Jesús, estamos en contacto íntimo con el Hijo. Voy a contarles, nuestra hija a veces sale de la universidad y nos llama. Y entonces sale de la universidad y si ya es tarde, se está oscureciendo, ella nos dice, acompáñenme. Y sigue hablando con mi amor o conmigo y la acompañamos hasta que dice, ya me subí a la buseta. Hay una comunicación y esa comunicación nos permite de alguna manera protegerla y saber cómo está y ella se siente protegida. Está con desconocidos, está sola, pero al estar en contacto con nosotros, está protegida. Pues nosotros somos personas, tenemos limitaciones, no podemos estar con ella. Jesús sí, a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con Él, constante, en comunicación, en oración, obedeciéndole, pues la protección del Señor está sobre nosotros. Hay algo importante que a veces nosotros no entendemos y es el gozo. El apóstol Pablo escribió muchas de sus cartas desde la cárcel, pero la carta que mandó a la iglesia de Filipos habla de estén gozosos, mejor dicho, todo el tiempo dice estén gozosos. Y uno dice, pero este hombre estaba en la cárcel, y yo ya lo he dicho, esas cárceles no eran, con todo lo terribles que son nuestras cárceles hoy día, las cárceles de entonces no, mejor dicho, lo de hoy son hoteles de lujo, y pues estoy exagerando, pero a lo que voy es que normalmente eran mazmorras, eran cuevas, malolientes, eran casi que cloacas, alcantarillas, digámoslo así. Y ahí está este hombre escribiéndole a una iglesia para que estén gozosos. ¿Y qué puede producir gozo en medio de un cáncer? ¿Qué puede producir gozo en medio de un COVID? ¿Qué puede producir gozo en medio de un dolor porque murió un ser querido? Pues nada, humanamente nada, porque son situaciones muy duras, difíciles de enfrentar. Pero estando en la comunión con Dios, tenemos el gozo de su presencia, el consuelo, para que entendamos, y aquí yo no quiero entrar en controversia porque a veces mis comentarios causan, pero hay una diferencia, puede que no semántica, pero sí espiritual entre felicidad y gozo, porque la felicidad es momentánea. Es pasajera. Feliz cumpleaños. Y uno lo puede estar deseando, pero la persona que está por dentro, uy, sí, 67, estoy feliz. Sí me doy a entender, o que uno le diga, ay, no, que entré a trabajar en tal parte, uy, felicitaciones, pero la persona quería otro cargo. A lo que voy es que la felicidad depende de muchos factores, el gozo no. Repito, el gozo del que habla la palabra de Dios, porque es un gozo que no depende de las circunstancias. Y es ese gozo que solamente da el estar en contacto con Jesús. La clave del gozo sin medida es vivir en contacto íntimo con Cristo.
Les voy a dar un ejemplo que comentamos recientemente. Un ejemplo que a uno lo asombra, pero que viene como anillo al dedo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿qué dijo él? Veo a Jesús, lo veo la gloria del Señor. Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Este hombre estaba ahí amargado, estaba triste, estaba frustrado. No, tenía el gozo sin medida. ¿Por qué? Porque estaba en contacto íntimo con Cristo. Ahí está la clave, mis amados, para el gozo. Al estar nosotros en contacto permanente, y esto no quiere decir que a toda hora, pues, con la Biblia leyéndola y orando en lenguas y levitando. No, mis amados, es la necesidad de estar todos los días pidiéndole perdón al Señor antes de salir de casa y tener esa comunión, esa certeza de que Jesús me ama a pesar de que yo la embarre, a pesar de que yo sea rebelde, y que si yo se lo permito, Él va a estar conmigo. Yo le reto a que hoy mismo comience a practicar esto. Estoy seguro que al hacerlo vamos a experimentar el cuidado y la protección especial de Dios. La vamos a sentir. Mira, muchas veces el Señor a ti te ha guardado y uno se da cuenta, ¿no? Pues yo tengo un ejemplo. Alguna vez en la carrera 11, en la zona norte de Bogotá, siempre esta vía fue en un solo sentido, de norte a sur. La carrera 11 allá por el lado de los que conocen a Bogotá del centro comercial, no, el Andino. Yo estaba ahí y uno siempre miraba para la izquierda y para cruzar. Y ese día a mí se me olvidó que era para un diciembre, que le habían puesto doble vía, o sea, una venían de la izquierda y otros venían de la derecha, y a mí se me olvidó. Y yo miré para la izquierda y no venía nada, cuando ya estaba en el separador, y di el paso y yo sentí que de mi brazo me jalaron. Y yo que eché el pie para atrás y pasa la buceta. Y entonces yo quedé ahí frío y me volteo a ver. Nadie, hermanos, nadie físico. Ahí estaba el Señor. Y les aseguro que en ese momento yo no estaba en comunión íntima con Él. Estaba muy lejos de Él. Y aún así, Él me guardó. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. No porque yo fuera mejor que usted. No, es que el Señor nos ama y tiene planes para nosotros. Entonces, si eso fue en ese momento, ¿cuánto más cuando tú todos los días, aún en medio de las dificultades, Señor, tú vas conmigo, tú vas conmigo? Antenoche, en la despedida de la convención, el pastor Arturo Andrade, que es el nuevo presidente a partir de enero de nuestra denominación, nos comentaba que el Señor le dio una promesa. ¿Cuál? La misma que le dio a Moisés. Yo lo voy a enviar allá, pero yo voy con usted. Mira, amado, amada que me escucha, te reto. Conságrate todos los días, Señor, yo quiero estar en comunión íntima contigo. ¿Qué hace que nosotros, si fuera una conversación telefónica con Dios, qué hace que le colguemos? El pecado. ¿Qué hace que terminemos una comunicación Google Meet con el Señor? El pecado, la vergüenza. Entonces, en lugar de colgarle, pidámosle perdón y sigamos en comunión. Veremos la victoria que Dios nos da, aunque la derrota parezca inevitable, aunque parezca que todo está perdido. Mira, el Señor va a estar contigo. Entonces, ¿cómo cuida Jesús de nosotros? Advirtiéndonos y aclarándonos varios temas. El primero de ellos, lo vamos a ver enseguida, es en cuanto a la salvación. El Señor sí quiere que tengamos claros ciertos puntos y no lo vamos a ver todo, repito, porque el tiempo no nos lo permite, pero vamos a la palabra, a Juan, capítulo 3, versículos 33 al 36. Hay otros versículos que también nos van a servir para hablar de la salvación, como es Juan capítulo 7, 25 al 29 y Juan 14, 6 al 11, pero no se preocupen, al final estos versículos hacen parte de lo que vamos a estudiar durante la semana, a compartir y los vamos a poner ahí en una diapositiva y lo vamos a enviar a los grupos. Y a propósito de esto, yo sí quiero invitar, retar,
confrontar a todos los que hacen parte de los grupos, que estamos felices porque ahora que mandaron los informes, increíble todo lo que Dios está haciendo en los grupos, pero un reto, inviten a alguien nuevo a esos grupos. Ahora está la facilidad de la conexión virtual. Mándenle un link a uno, cada reunión, cada semana, que haya uno nuevo ahí y le comparten y lo hacen sentir no como un invitado, sino como parte del grupo. Bueno, el Espíritu Santo les dará el nombre de la persona y la estrategia a seguir. Por ahora, vamos a la palabra entonces, Juan, capítulo 3, versículos 33 y 36. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Mira, aquí esto sí es, como dicen, más claro, no canta un gallo. Aquí está muy claro. Por eso resaltamos el versículo 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Dejemos de creer que nosotros vamos a ir al cielo por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, que los católicos no van al cielo, que aquel hermano que va a la iglesia tampoco va al cielo. Mira, tú no eres quien para darle pase o no a las personas al cielo. ¿Por qué? Porque los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Claro, el siguiente versículo, ese no lo resalté, pero sí lo voy a exaltar. Dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Si nosotros dejamos ese versículo ahí quieto y lo sacamos de contexto, entonces estaríamos contradiciendo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si fuera por no pecar, nadie iría al cielo, porque ahí dice los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Pero ¿qué hace que yo sí pueda ir al cielo? Que a pesar de que soy pecador, cuando yo creo en el Hijo de Dios como mi Salvador, tengo el cielo asegurado. Que el Señor sí me llama, una vez me asegura el cielo, a que mi vida cada día sea más santa, eso es otra cosa. Entonces, es que no podemos creer que Dios nos va a dar el cielo porque somos buenos, porque ya no hacemos algo malo, porque dejamos de hacer. Pero si ya sabemos que vamos al cielo y el Señor nos está diciendo, no peque más, no tenga más chisme en su boca, no tenga más lujuria en sus ojos, no tenga más codicia en sus bolsillos, pues tenemos que hacerlo, porque si desobedecemos y desobedecemos y desobedecemos, nos vamos a acostumbrar a desobedecer y entonces ahí sí viene lo que dice ahí. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Entonces sí es importante que el Señor nos está diciendo aquí, miren, yo les regalo la salvación, pero por favor, cuídenla. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cuídenla. Yo cuido de ustedes, pero cuídenla. Porque mira, Dios, Jesús, el Espíritu Santo están empeñados en que tú y yo no pequemos. Pero si queremos pecar, vamos a hacerlo. Y entonces ahí es cuando vamos a tener problemas. Porque puede que vayamos al cielo, pero las consecuencias del pecado nos van a alcanzar. ¡Ay, Señor! Que el Espíritu Santo nos lleve a entender esta palabra. Otra cosa importante en cuanto a la salvación que tenemos que entender es que esta no se hereda. La salvación no se hereda. Mi hija, tus hijos no van a ser salvos porque tú lo eres. Tú les puedes compartir la palabra, les puedes dar buen ejemplo, pero tus hijos no se pueden confiar. Porque una vez se les dice, oiga, que busque al Señor. No, sí, mi mamá va a la iglesia. Yo a veces la voy y la dejo allá. Cuidado. Y tampoco pensemos que si mi papá o mi abuelo fue pastor o fue un hombre que dio ejemplo de santidad, que ya eso me es suficiente. No, cuidado. La salvación no se hereda.
Vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 8. Lucas 3, 8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Los judíos pensaban que como eran del pueblo de Dios, como eran descendientes de Abraham, ya ¿Todo bien? todo estaba ok con el Señor. Y Juan el Bautista, porque aquí las palabras son de Juan el Bautista, pues les pisó el callo, se les metió al rancho a los judíos al escucharlo decir que ser hijo de Abraham no significaba nada. ¿Usted se imagina que de lo que usted más se sienta orgulloso, un día alguien viene y le dice, no, mire, ese apellido, eso no significa nada. Esos millones que usted tiene, eso no significa nada. Que usted tenga apellido de un expresidente, eso no significa nada. ¿Por qué? Porque para Dios eso no tiene ningún valor. Por eso es muy triste a veces que nos peleemos por las cosas que se heredan, porque todo eso se va. Ajá. Y lo que dice al principio, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. ¿Quieres anotar algo ahí? Si tienes la oportunidad, escribe bien grande. La religión se hereda, la salvación no. Cuando nosotros, digo mi esposa y yo, empezamos a ir a la iglesia cristiana, una hermana de mi amor, a la cual amo profundamente, ella no entendía cómo nosotros íbamos a cambiar de religión cuando nuestros padres, tanto los de mi amor como los míos, eran católicos y nosotros nos habíamos casado por el catolicismo. Yo pienso que uno nunca deja de ser católico ni nunca deja de ser cristiano por el lugar donde va, es por lo que hay en el corazón. Y yo lo tengo claro, yo no soy salvo por ser cristiano, yo soy salvo porque Jesús murió por mí. Y esto puede incomodar a algunos, pero eso yo lo tengo claro, ninguna religión salva. ¿Por qué? Porque las religiones sí se heredan, como el amor por un equipo de fútbol o el partido político. Muchos, aunque eso ya está desprestigiado los partidos, pero muchos antes, en el siglo pasado, se declaraban liberales porque su papá era liberal. Y donde el hijo le saliera conservador o godo, como lo llamaban despectivamente, eso era una desgracia. Pues igual, porque para los judíos que una persona dejara de ser judío, pues era terrible. Pero para Dios no, porque Dios no hace excepción de personas. Pero bueno, Jesús nos está aclarando aquí que uno es salvo por una decisión personal. La relación con Dios es personal. Yo no se la puedo pasar a los hijos, ni mis padres me la puedan pasar a mí. Cada persona debe tomar esa decisión de confiar o no en Cristo como su Salvador y Señor, y Jesús nos lo recuerda todo el tiempo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El ser humano no debe confiar su salvación en la fe de otro. Importante, yo sí le puedo pedir a una persona, amor, ora por mí, para que me vaya bien en el trabajo, pero si yo me voy y no hago bien mi trabajo, ¿sí me doy a entender? Yo no puedo confiar ciertas cosas a otro, yo sí le puedo pedir que interceda por mí, pero mi parte la tengo que hacer y hacerla muy bien. Ok, lo segundo que el Señor nos enseña en cuanto a la salvación, lo primero es que no se hereda. se hereda. Lo segundo es que es para todos. La salvación es para todos, pero atención, no todos serán salvos. Mejor dicho, vamos a la palabra de Dios también. Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas 24, 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Entonces aquí ya es Lucas, ya no es Juan o Mateo, Lucas. Recordemos que Lucas es gentil, Lucas era griego,
médico, amigo del apóstol Pablo, y investiga tal vez con el apóstol Pedro y otros apóstoles, pero él mira lo que dice en cuanto a los evangelios. Se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre. ¿Cuál nombre? El de Jesús. A todas las naciones, comenzando sí por Jerusalén. ¿Recuerdan Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si el mensaje es hasta lo último de la tierra, por eso estamos resaltando ahí, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Primero, ¿dónde? En Jerusalén. O sea, sí es el pueblo de Dios, pero no hay condición de raza para recibir el regalo de la salvación. Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre, dirigido a los griegos, a los gentiles, y está diciendo, como lo dice todo el Nuevo Testamento, que la única condición para ser salvo es arrepentirse y creer en Cristo como Salvador. El mensaje del amor, del perdón que Cristo nos enseña y recuerda de parte de Dios es para todos. Por eso, cuidado, mi amado, amada, cuidado con pensar que alguien no merece el perdón de Dios, con pensar que alguien no merece la salvación, porque estamos jugando a ser Dios, porque si Dios no hace excepción de personas, pero nosotros sí, nunca debemos olvidar que Dios quiere que todo el mundo escuche la buena noticia de la salvación. Claro, cada quien tomará la decisión, como lo hicimos usted y yo alguna vez, por la misericordia de Dios, que ese día tomamos esa decisión. Primero, ¿qué es? No se hereda. Segundo, es para todos. Tercero, no basta el conocimiento bíblico. Para ser salvo, estoy diciendo, no estoy diciendo que el conocimiento bíblico sea vano, por favor. Estoy diciendo que en cuanto a la salvación, no basta el conocimiento bíblico. Vamos a la palabra, Juan, capítulo 3, versículos 9 al 11. Dice, ¿cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ok, entonces vemos aquí que el Señor está conversando ¿con quién? ¿Con Nicodemo? Con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de la ley, porque mire lo que dice el versículo 10. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes. Esta visita secreta de Nicodemo es la respuesta de Jesús a una persona que enseñaba la ley y los profetas. O sea, tenía conocimiento total. Mucho. Ajá. Pero gracias a Nicodemo, tú y yo tenemos respuesta a una de las grandes inquietudes que hay respecto al mensaje que Jesús trajo y sigue trayendo a la humanidad. Porque gracias a esa pregunta, como ven, Juan 3, 9, 11, pues más adelante está Juan 3, 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, aquí vemos que Nicodemo conocía profundamente la ley y los profetas. Por eso el Señor le dice ahí, eres un respetado maestro y no entiendes todavía. Jesús cuida de nosotros, escúchame, Jesús cuida de nosotros advirtiéndonos acerca de cómo comprender nuestra salvación, entendiendo que lo más importante es el amor y la fe, más que el mero conocimiento. Porque yo puedo saber algo, yo puedo conocer la Biblia al derecho y al revés, pero si no tengo claro el amor de Dios y la fe que debo depositar en ese amor, pues estoy perdiendo el año, diríamos en términos de hoy. Entonces, es importante. Ya vimos en cuanto a la salvación lo que Jesús nos está enseñando, varias cosas, pues la salvación es muy profundo, que la
La salvación tiene que ver con la justificación, la santificación, la glorificación. Y bueno, hay libros. Simplemente quise dar un paneo en algunas citas del Nuevo Testamento donde Jesús nos sigue hablando hoy a ti y a mí. Pero tenemos que avanzar. El otro tema del que el Señor nos enseña es acerca de la promesa del Espíritu Santo. A era acerca de la salvación. B, la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a ir entonces a Juan capítulo 7, 37, 39. Y hay un par de citas más de una cita de Juan también, capítulo 14, 15 al 21. Pero vamos a ver capítulo 7, versículos 37 al 39. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Entonces aquí está Jesús en un día festivo allá, y se levantó Jesús en medio de la multitud y les dice: todo el que crea en mí puede venir y beber. Y la gente no entendía, ¿no? En ese momento, ¿de beber qué? ¿De qué está hablando? Bueno, y cita tal vez, porque no hay en el Antiguo Testamento una frase así exacta: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Tal vez hacía referencias a Isaías 58:11. Y digo tal vez porque recuerden que todos son traducciones. En Isaías 58:11 dice: el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Entonces, pues agua viva es esa, ¿no? Agua no solamente que calma la sed, sino que da nuevas fuerzas. Y allá en Isaías dice: será como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. En Juan 4:10, atrasito de esta cita, Jesús se refirió al agua viva hablando con la samaritana para hablar de la vida eterna, pero ahora se refiere a la presencia del Espíritu Santo. Donde quiera que el Espíritu Santo es recibido, habrá vida eterna, habrá agua viva. Es el Espíritu Santo el que nos reconforta, es el que nos ayuda a seguir adelante. Por eso dice ahí en el versículo 39, aclaración de los traductores, dice: con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a algunos de los que creyeran. No, a todos. Bueno, a todo el que creyera en él. Dejemos de creer que el Espíritu Santo es para unos ungidos de la congregación. Ay, aquellos hermanos que oran tan bonito, que oran en lenguas, que han leído la Biblia no sé cuántas veces, que son... No, mira, aquí dice muy clara la palabra de Dios que el Espíritu se le daría a todo el que creyera en él. Pero claro, en ese momento el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía pues no había ido a la cruz ni había resucitado. El Espíritu Santo llenó de poder a los discípulos el día de Pentecostés, y desde entonces ha venido sobre todos nosotros, los que creemos en Jesús, para cuidar de nosotros. Entonces es importante que tengamos claro eso. Avanzando, ¿cómo nos cuida el Señor? Advirtiéndonos, importante esto también, que Jesús cuida de nosotros, provee para nuestra necesidad, calma nuestra sed y da nuevas fuerzas. Eso es importante. Eso está pasando hoy en tu vida y en la mía. Es Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso él dijo: es necesario que yo me vaya, porque va a venir el otro consolador. Uno podría hablar del otro cuidador, el otro inspirador, el otro maestro, y todos los ministerios del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero Jesús sigue cuidando de nosotros. ¿Recuerdan el versículo con el que iniciamos, Juan 17? Señor, pero ahora yo me voy, cuídalos. Entonces el Señor está cuidando y provee, escúchame, para nuestras necesidades, no para nuestros deseos. Ya hemos hablado de eso, que una cosa es lo que deseamos o creemos creer o creemos necesitar, otra cosa es lo que realmente necesitamos. Pero bueno,
Algo más de lo que nos cuida el Señor y que en este tiempo sí que es un peligro. Jesús nos cuida de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Está pasando, mis amados. Ahora con la virtualidad, yo les pido en el nombre de Jesús, pues yo no les voy a decir, solo escúchenme a mí, solo escuchen a Rayanes. No, no, no. Pues ojalá lo hicieran, pero no, pues si hay sed de la palabra, pero mucho cuidado que está escuchando. Ay, con esto de la pandemia, he escuchado a hombres supuestamente de parte de Dios hablando unas barrabasadas que de verdad, ¿y por qué me atrevo a decir barrabasadas? Porque si lo que se está enseñando va en contra de la palabra de Dios, es una barrabasada. Son cosas humanas. Mira, esas personas que dicen que tuvieron visiones y sueños, si esos visiones y sueños, y escúchenme, si esas visiones y esos sueños no son confirmadas por la palabra, eso no es de Dios. O es del enemigo o los frijoles que se comió tarde. No, yo lo digo así es, mi amor. con es real, conocimiento. Es real. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios confirma cualquier profecía, cualquier visión, cualquier sueño que Él quiera dar. Pero bueno, Mateo 7, 15 al 20, dice la palabra del Señor. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pueden identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Más claro, mira, aquí el Señor nos hace una doble advertencia y cuida de nosotros, porque está diciendo, ten cuidado de los falsos profetas y de personas que se dicen ser justos y no. Aquí en el último versículo dice que así como yo puedo, los que somos de la ciudad no conocemos de árboles. A mí me encanta salir a carretera con personas que han vivido el campo porque le pueden decir a uno, ese es un aguacate, ese es no sé qué. Para mí, si no hay una fruta ahí en el árbol, yo no sé, créanme, yo no sé identificar un naranjo de un, no sé. De un papayo. Un papayo. El caso es que aquí sí es muy clara la palabra. Usted puede identificar a una persona por la manera en que vive, cómo se expresa, cómo reacciona ante una provocación, cómo reacciona ante el chisme, cómo reacciona, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que, por eso el Señor dijo, tenemos que primero sacar la viga de nuestro ojo para poder estar preocupados por la paja del ojo ajeno. Pero aquí al comienzo habla de estar con mucho cuidado de los falsos profetas que tienen un discurso, pero su vida es otra. Jesús cuida de nosotros advirtiéndonos una y otra vez que estemos atentos con las personas cuyas palabras tienen un discurso, parecen piadosas, pero que en verdad están motivadas por el dinero, por la fama o el reconocimiento. Cuidado. Y estamos viendo, y a mí me avergüenza a veces en la familia y ante otras personas de afuera, como pastores y sacerdotes, porque ahí entran unos y otros, abusan sexualmente de jovencitas o de niños. ¿Y por qué los padres les dan la confianza? Porque se los ganan con el discurso, por la manera en que hablan. Entonces, aquí el Señor nos está advirtiendo, cuidado con dejarse engañar de palabras, porque te pueden estar metiendo la mano al bolsillo, pueden estar abusando de ti o de tu familia, pueden estar manipulando tu espiritualidad. Cuidado, porque el Señor dice aquí que son lobos con piel de oveja. Entonces podemos identificarlo porque en sus mensajes minimizan a Cristo y se glorifican a sí mismos. Es decir, dejan poco a poco en su mensaje de dar la gloria a Dios para decir yo.
y es que el Señor tiene un especial cuidado conmigo y el Señor me ha dado a mí un poder y cuidado, cuidado. Esa es una seña y yo le oro a Dios para que jamás yo esté tratando de, como dice la palabra, de hacer que Dios verme para que yo crezca. No, es todo lo contrario. Y yo he hecho, y yo he convertido, y son mis ovejas, y Cuidado. Entonces, se Dios. autologian, ese es un enfoque, y se enfocan en hacer ver su santidad y en hacer ver que todos los demás son o somos pecadores. Debemos evaluar a los maestros comparando sus enseñanzas con su manera de vivir y el trato, cómo tratan a los demás, si son humillantes, si están Ajá. sacando a relucir sus años de conocimiento y de estudio. Mira, Jesús es el ejemplo. Jesús le dijo a la gente, y lo recalcamos en una de nuestras charlas recientes, que el Señor le dijo al pueblo de Israel, háganle caso a los fariseos en todo lo que les enseñan, pero no los imiten. Es decir, Jesús no estaba desautorizando el conocimiento que tenían los fariseos, pero sí estaba desautorizando su manera de vivir. Su comportamiento. Por eso Jesús un día le dice a los fariseos, ustedes le piden a la gente que hagan cosas que ustedes no hacen. Entonces, así como los árboles producen su fruto según su género, pues los buenos maestros siempre mostrarán una buena conducta, puede que no perfecta, pero buena conducta. Pero una integridad, porque se esfuerzan por poner en práctica integridad las moral, humildad. Ahora, yo sí quiero hacer una claridad aquí, porque es que somos de un... Esto no significa ahora que vamos a empezar a descalificar y a expulsar a maestros de escuela dominical, a pastores o a otros, porque no viven una vida perfecta. Porque entonces ahora vamos a entrar con el látigo y usted sale porque el pastor dijo que usted tenía que ser perfecto. Ahí sí, como Jesús le dijo a los que le llevaron a la mujer adúltera, que esté libre de pecado, que pegue el primer latigazo. No, todos somos pecadores y debemos ser compasivos, así como esperamos que otros sean compasivos con nosotros. Lo que el Señor nos está diciendo es, cuidado con seguir a este tipo de personas. Cuando Jesús habla acerca de los árboles inútiles, se refiere a los maestros que deliberadamente enseñan doctrinas falsas o desvían la atención y la gloria de Dios hacia otras cosas o hacia ellos mismos. Por ejemplo, hay personas que se movieron en la brujería, en la hechicería, y ahora vienen y enseñan que echándose un agua que usted bendijo y consagró a Dios, ¿sí me entiendes? Y mezclan cosas. La palabra de Dios no, en ninguna parte. Por ahí un experimento de química, para hablarlo así, que hizo el Señor fue que escupió en la tierra y hizo lodo y se la puso a un cielo. ¿Por qué lo hizo? Cuando llegue al cielo le pregunto si es que me acuerdo. Pero cuidado, debemos examinar con la guía del Espíritu Santo. Eso es la otra. En los dones del Espíritu Santo hay un don que se llama discernimiento de espíritu. Y contrario a lo que muchos enseñan porque les enseñaron, que es poder leer la mente de la gente, no. Discernimiento de espíritu es poder identificar el espíritu que mueve algo sobrenatural. Eso es. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a examinar las intenciones de los maestros, el rumbo que toman sus enseñanzas y su enfoque en la vida y los resultados que desean obtener. Amados, si usted se arrepintió, bueno, cuando había templo, venga aquí y deje usted ahí 100,000 pesos. Y si no los tiene, pida los prestados, pero el Señor está diciendo aquí que usted tiene que mostrar un fruto de arrepentimiento dejando aquí en el alfolí 100,000 pesos. Yo te voy a decir, ese fue el mensaje que él le dio, pero el mensaje que él está diciendo es, no tengo para el almuerzo esta tarde, venga y deposíteme aquí plata. Porque no hay un solo versículo que declare eso en la palabra de Dios, que el arrepentimiento se debe demostrar con dinero. Hay un caso, el joven rico, que cumplía con todo lo de la ley, pero el Señor sabía que su corazón estaba en el dinero. Y Jesús le dijo, vaya y déselo a los pobres. No le dijo, hable ahí con Judas que es el tesorero. No, Señor. Le dijo, vaya y déselo a los pobres. Y este se fue triste, pero bueno. Entonces el Señor nos está advirtiendo acerca de los falsos maestros. Vamos al punto D, la sanidad divina. Él también nos cuida, sanándonos hoy. Pero yo sí quiero hoy enfocar algo nuevo
en Mateo capítulo 14, versículo 35. Mateo 14, 35. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. A todos los enfermos y fueron sanados. Entonces yo sí, perdónenme, quiero hablar de que Jesús nos cuida. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesús, dentro de nuestra doctrina cuadrangular, Jesús sana. Yo no voy a poner en duda eso, pero yo sí quiero que hoy le demos una mirada a cómo nos cuida a través de la sanidad divina. La gente de ese entonces reconocía a Jesús como alguien que sanaba. Y hoy día también es el sanador por excelencia. Sin embargo, escúchame, ¿cuántas personas hace 2000 años y ahora comprenden quién es en realidad Jesús? Es decir, buscaban y buscan a Jesús para que lo sane físicamente, pero ¿qué de buscar al Señor? ¿Qué de buscar al amo de mi vida? Al Salvador, al dador de la vida eterna. Porque es que el Señor sanó a miles en 3 años. La Biblia relata algunos, pero créanme, yo creo que además de esa mujer que tocó el borde de su manto, muchas otras personas con un solo toquecito de Jesús recibieron sanidad. ¿Y dónde estaban cuando Barrabás y Jesús estaban en remate? ¿Dónde estaban? Pues ya eran sanos, ya no necesitaban a Jesús. Entonces yo sí quiero que hoy tomemos una decisión. Hoy día el Señor se comunica con nosotros para recordarnos que Él, sí, es nuestro sanador, pero que al Hijo de Dios le interesa más tu alma y la mía que nuestro cuerpo. Solo hasta que reconozcamos a la persona de Jesucristo en su totalidad, podremos apreciar la manera en que puede transformar y bendecir nuestra vida ahora y por la eternidad. Porque, amados, yo estoy llorando por la salud de mi hija, yo estoy llorando por la salud de mi esposa, por la mía. Hemos estado orando por Cristian Camilo, oramos por la sanidad, claro que sí, pero por encima de todo, Señor, oramos por la salvación de Cristian Camilo, por la salvación de Ana María, por la salvación de mi esposa, por la salvación de todos aquellos que están contagiados del COVID. Porque pueden ser sanos, pero ¿de qué va a servir si un día tienen que morir? Y pues yo quiero dedicar 2 minutos. Todos nos vamos a morir. Esta semana que pasó, perdí, no voy a decir que éramos grandes amigos, pero era un hombre que yo admiraba. Un hombre que cada vez que tenía yo la oportunidad de estar cerca de él, hacía eso, disfrutaba su compañía. Era un hombre con una chispa, él siempre tenía en su boca un versículo, una palabra, pero la declaraba con un acento regional, costeño, paisa, y hablaba hebreo, molestando, sí, pero llevando el mensaje, y trabajaba en las cárceles y fundó el ministerio carcelario en Cúcuta, y se lo llevó el COVID, amados. Y claro, sabemos que está en la presencia de Dios, sí, pero duele su ausencia. Pienso en su esposa, en sus hijos, en su iglesia, porque era pastor. Pero uno diría, ay Señor, ¿qué pasó si tú eres nuestro sanador? ¿Qué pasó, Señor, si tú no vas a dejar que ninguna plaga toque mi morada? Yo te voy a decir qué pasó, que todos nos tenemos que morir un día. Todos. Entonces, sí, el Señor es nuestro sanador, pero al Señor le interesa más cuidar nuestra alma. Entonces, sí, claro, vamos a seguir orando por sanidad. Jesús es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Y eso no va a cambiar. Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro murió. Uh-huh. La hija de Jairo, el joven de la viuda, todos ellos. Y el Señor los sana, claro que sí. Pero hay un día que tenemos que irle a rendir cuentas al Señor. Entonces mi otro mensaje hoy es, no desperdiciemos la vida, dejemos que Dios nos cuide. Dejemos que Dios nos cuide y disfrutemos. Decía alguien en un video, que quería yo pasarlo, pero se me olvidó, que el Señor es como nuestro agente de viajes. Él es el que nos hace la reserva de ida y nos tiene el pasaje de vuelta. Disfrutemos
Este viaje por aquí somos turistas en el mundo y dejemos que el Señor nos cuide para que nuestra estadía por aquí sea de bendición. Miremos qué dice Juan 12, 44 al 50. Juan 12, 44 al 50. Ay, Señor, está aquí, perdóname. Ok. Está aquí. Dice, Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Jesús cuida de nosotros, llamándonos, enseñándonos y recordándonos que cuando Él vino, escúchame, por primera vez no vino a juzgar, vino a salvarnos, pero ahora, a través de su palabra y del Espíritu Santo, se conecta con nosotros para que sepamos que cuando venga por segunda vez, uno de sus propósitos será juzgar al mundo. Cuando vino por primera vez, vino a salvar. Él lo dijo muchas veces, yo no vine a condenar, yo no vine a juzgar, yo vine por los enfermos, yo vine por los pecadores. Pero cuando ya llegue el fin, allá dice ahí, por eso dice él ahí que yo no hablo con autoridad propia, el Padre quien me envió me ha ordenado y cómo decirlo y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo. Pero cuando el Señor venga, el mundo será juzgado por las palabras de Cristo, que no quisieron aceptar y obedecer. En el día del juicio, quienes aceptaron a Jesús y vivieron de acuerdo con sus enseñanzas, resucitarán para vida eterna. Quienes rechazaron a Jesús y vivieron según su propio criterio, enfrentarán el castigo eterno. Entonces, yo sí quiero decirte hoy, amado, amada, pues el Señor Jesús nos ha venido hablando. Estoy asombrado como en la convención, no todos, pero sí varios de los conferencistas tocaron temas de los cuales el Señor nos ha venido hablando, yo diría que en los últimos años. Bueno, a todas las iglesias, no estoy hablando ahora que soy el ungido. No. Estoy diciendo es que el Señor está hablando, por algo está hablando, acerca del Espíritu Santo, de la santidad, de las señales del fin del mundo y del amor de Dios. Entonces, importante que Jesús haga parte de todos tus grupos de conversación en tu vida. Y no estoy hablando solamente de los grupos virtuales. Que el Señor esté contigo en tu salida, en tu entrada, en el trabajo, en el transporte, en la fila, al regreso a casa, en medio de las crisis, en medio de los momentos felices. Déjalo entrar a tu vida para que te guarde, para que te enseñe, para que te guíe. Mira cuántas desviaciones tiene nuestro camino. Por eso el Señor dijo, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Amados, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Dios mío, gracias te damos, Señor, porque hoy te dejemos entrar a nuestra vida. Padre, te pedimos perdón por nuestro pecado, Señor. Perdónanos por desobedecer, por no seguir tus mandatos tan claros que nos das en tu palabra, en las Escrituras, Señor. Y hoy clamamos, Señor, por salvación, Señor. Salvación de cada uno de nosotros, Señor, y de nuestros seres amados, Señor. Que no nos soltemos de tu mano, Señor. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, seguir tus mandatos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás ahí, Señor.
Gracias por la sanidad divina, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque jamás te rechacemos, Señor. Amén. Gracias, Dios mío, porque estemos llevando, Señor, el Evangelio, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Cuídanos de las falsas Gracias, doctrinas, Dios. Señor. Guárdanos, cuídanos y Señor. protégenos de los falsos maestros, Ah, Señor. Señor. Que nuestro oído esté muy atento, Señor. Danos discernimiento, Padre, para ver qué es bueno y qué es malo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para tener los ojos puestos en Jesús. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, estas son las citas. Voy a dejarla ahí un momentico. Ya nos pasamos de la hora, estamos pasados 5 minuticos. Vamos a preparar nuestro corazón para la alabanza. Pedimos al Señor que nuestras alabanzas lleguen como olor fragante a su altar, a su trono, pero sí oramos para que tú obres, Señor, milagros en medio de la alabanza, para que tú toques el corazón de cada persona que va a estar aquí. Y bueno, Señor, bendícenos y sorpréndenos, Señor. Ponemos delante de ti este mes de noviembre Oh, sí, y ahora Jesús. disponemos nuestra mente y corazón para alabarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amados, recuerden que en unos minutos van a recibir ustedes el link para, ya cuando esté terminando la alabanza, para nuestro encuentro y poder conversar un poquito más y compartirles también un poco acerca de lo que el Señor nos habló en medio de la convención. Dios les bendiga, les guarde y que alaben a Dios en espíritu y en verdad, y más o menos en media hora nos estamos reencontrando para también vernos y poder expresar nuestro amor unos a otros. Señor les guarde y les proteja. Nos vemos luego. Bendiciones.